posible que la deuda de la empresa o la deuda de una persona en general pueda contagiarse como si fuera un virus a alguien más? Es decir, ¿el socio de una empresa paga necesariamente por los impuestos de su empresa? Digamos, y si estamos hablando de una persona natural, digamos, ¿los hijos, por ejemplo, estarían obligados a pagar las obligaciones tributarias del padre? La respuesta a todo esto que acabo de preguntar es depende. No es un sí o un no, es importante dejarlo claro. Es decir, la responsabilidad solidaria es una figura que regula el Código Tributario. Estamos hablando de esta figura, tiene más de 40 años, pero en los últimos 2 o 3 años ha habido una masiva aplicación de estas normas. Entonces, que como les digo, tienen en algunos casos, algunos variables que vamos a conversar tendrán unos 10 o 15 años, pero el problema es que ya estamos hablando de un tema que ya tiene su buen tiempo. Entonces, como siempre, para poder ubicarnos, es importante, la materia tributaria siempre es medio etérea. Recordemos en buena cuenta que cuando hablamos de deuda tributaria, no estamos hablando únicamente de los impuestos. Estamos hablando de el impuesto, las multas y los intereses que se puedan generar. Es decir, déjenme ponerlo de una manera más o menos sencilla. Si una empresa, por ejemplo, tuviera un gasto de 100.000 soles más IGB y la administración tributaria lo desconociera, quiere decir que esta empresa va a tener impuestos de 30.000 más el IGB que lo está desconociendo, una multa del 50% del impuesto no omitido por haber declarado mal ese gasto que solo está desconociendo, e intereses moratorios por ambas cantidades. Para ponerlo en términos simples, si estamos hablando de una operación que ocurrió hace 2 o 3 años, al día de hoy probablemente SUNAT cobraría más que el proveedor que me cobró los 100.000 soles más IGB. Eso es los componentes de la deuda tributaria. Es decir, tenga claro que cuando hablamos de esto no estamos hablando únicamente del impuesto. Es el impuesto, la multa y los intereses. Y los intereses es importante que tenga claro que se calculan anualmente sobre la multa y los intereses y el impuesto. Cuando pasa el tiempo, hemos tenido casos en los cuales los intereses terminan siendo más del 90% de la deuda. Es importante que usted tenga claro que los intereses moratorios en materia tributaria tiene un componente de penalización. Es más caro que cualquier banco, empecemos por ahí, ¿okay? Y se aplica sobre 2 cantidades. Entonces, que es sobre el 150% de la deuda que acabo de comentar, el impuesto y la multa, que es 50%. Entonces, simplemente para tenerlo claro, la deuda tributaria crece todos los años. Si usted la deja descuidada, podría ser que se encuentre con una cantidad exorbitante. Y hemos visto casos de estos. Digamos, usted los ha visto en la prensa, esto que pasó en su momento con Telefónica, que empezó con una deuda de 400 millones y se convirtió en 2.000 y pico millones. Con las mineras, ha habido casos en los cuales la deuda se ha multiplicado por los intereses. Simplemente para tener, este es nuestro punto de partida. Entonces, la deuda tributaria de la que vamos a hablar contiene estos 3 componentes: el impuesto, la multa y los intereses. ¿Quiénes son los responsables solidarios? Bueno, hay 2 figuras que la ley regula: el contribuyente y el responsable. El contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible, es decir, si la ley del IGB grava la venta de bienes, es quien vende los bienes. Si el impuesto a la renta grava a quien genera rentas, es quien genera la renta. Entonces, el contribuyente es el llamado a pagar el impuesto inicialmente. Sin embargo, la norma tributaria entiende que es una norma muy desconfiada. Es importante que usted tenga claro. O sea, decir, recuerde, o en todo caso déjeme comentarle, que los impuestos frente al contribuyente es un pago a cambio de nada. O sea, yo no te prometo como Estado absolutamente nada al cambio de tus impuestos. Es tu obligación legal. Y no vas a recibir nada, ni siquiera te voy a dar una estrella en la frente por el hecho de pagarlos. Es tu obligación. Importante concepto. ¿Okay? Entonces, como esto es algo tan invasivo en la economía de las personas y de las empresas, la norma tributaria parte de la premisa que los contribuyentes no van a querer pagarlo. Así que extiende la posibilidad de cobrarlo no solamente al contribuyente, sino a terceros que tienen una posición que la ley ha descrito, en la cual esta responsabilidad se salpica. Puede ser que usted, al comprar un inmueble, adquiere esta posibilidad. Es posible. Vamos a conversarlo. ¿Un heredero que recibe anticipo de herencia puede salpicarle? Sí, vamos a conversar ese tema.
¿Un gerente puede también ser contagiado por la deuda de su empresa? Sí, vamos a conversarlo. No siempre. Hay situaciones en las que se gatilla. Entonces, el responsable es la persona que la ley dice que no siendo contribuyente debe pagarme la deuda. Un pequeño detalle, cuando hablamos de responsabilidad, es que la ley, digamos, cuando usted ve el Código Civil o alguna otra ley, dicen que hay dos tipos de responsabilidad, la subsidiaria o la solidaria. La subsidiaria en la que dice, oye, primero cóbrale al deudor y luego, si él no te paga, vienes conmigo. La responsabilidad solidaria dice, le cobro a los dos por igual, me da lo mismo a quién le cobro. El Código Tributario plantea que la responsabilidad que describe el código es solidaria. ¿Qué significa? Que si usted tiene la calidad de responsable solidario, no puede decirle a SUNAT, cóbrale primero al contribuyente y cuando hayas terminado con eso vienes conmigo. No, no, no. Yo voy de frente contra el responsable solidario. Obviamente, previa calificación. Yo he llegado a la conclusión que tú cumples con el requisito de la ley para ser responsable solidario. Si esa situación ya existe, yo no tengo que cobrarle al contribuyente. Puedo irme directamente contra el responsable. Normalmente la administración evalúa quién es más líquido. ¿Ah? Porque si estamos hablando de una entidad o una persona que tiene inmuebles, pero no tiene liquidez y el responsable tiene liquidez, posiblemente la administración opte por ir con el más líquido. Entonces, vamos a ver que el Código Tributario regula, digamos, tres grandes grupos de responsables. Los representantes legales, vamos a ver en qué casos. Los administradores de hecho, es un caso, y los adquirentes. Como yo le comentaba hace un momento, es posible que usted, al recibir un anticipo de herencia, se convierta en responsable de solidaridad de la persona que le está dando ese anticipo de herencia. Pero yo he tenido varios casos en los que contribuyentes que se desesperan ante una cobranza, por ejemplo, de la administración, le trasladan un anticipo de herencia a su hija. Me pasó hace poco con un cliente. Y claro, cuando vino le dije, bueno, SUNAT se fue contra la hija. Me dijo, oiga, pero ¿por qué se iba contra mí? Porque la ley lo dice. La ley dice expresamente que si usted le da anticipo de herencia, ella debe responder por la deuda que usted tiene. Hasta por el valor del bien. Ya vamos a conversar ese detalle, pero es importante que tenga claro, los adquirentes de bienes de deudores tributarios pueden convertirse en responsables solidarios. Entonces, primer caso, representantes legales. Estamos hablando en el caso de una empresa, normalmente los gerentes, o sea, gerente general, o sea, es decir, no cualquier gerente, no cualquier representante. Tenemos que estar hablando de alguien que tenga la capacidad, está ligado al tema de la determinación de impuestos y o al tema de la administración de los bienes. Un gerente general, un gerente financiero normalmente. Entonces, estas personas, digamos, la norma dice que cuando han actuado con dolo, dolo es mala fe, negligencia grave, oye, no puede ser que no haya sabido que no debe pagar impuestos, o abuso de facultades, es decir, oiga, usted no podía llevarse el dinero y se lo llevó. Entonces, en este tipo de situaciones, la ley señala, este gerente me responde con su patrimonio personal de manera ilimitada. ¡Wow! ¿Y qué pasa con el accionista? No, fíjate que no, el accionista no responde de manera directa por las deudas de la empresa. Es decir, recordemos que las empresas peruanas se rigen por sociedades anónimas en las cuales la responsabilidad está limitada al aporte original. Sin embargo, la ley abre la puerta para aquellos que sean representantes legales. Es decir, yo capaz no me puedo ir contra el accionista, pero sí me puedo ir contra el gerente. Y me voy de manera ilimitada. Si es que logro demostrar que ha habido alguna de estas situaciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener claro que digamos, hay varios puntos que tener claros. Es decir, para que haya responsabilidad, lo primero que tiene que haber, la deuda tiene que haberse dado durante la gestión del gerente o habiendo existido de manera previa, el gerente haya tenido la capacidad de pagarla y optó por no pagarla. Es un escenario, por ejemplo. Estamos hablando, me he dado cuenta que las funciones de este señor tienen que estar ligadas al cumplimiento de obligaciones tributarias. Claro, si usted puede, oye, yo nombro como apoderado a Juan Pérez, pero Juan Pérez no ejerce sus poderes, tampoco va a responder. Obviamente estamos hablando de alguien que haya ejercido sus poderes.
Entonces, lo que hay que tener muy claro en todo esto es que la administración tributaria le puede imputar a un gerente que haya tenido los recursos para pagar la deuda, el hecho de que no se haya pagado e irse ilimitadamente con su patrimonio. No basta con el hecho de ser gerente. Hay épocas en las cuales la administración tributaria ha mandado un montón de cartas inductivas. Es importante, ¿por qué hago esto? Van a darse cuenta en un momento, cuando entremos a cómo se imputa responsabilidad solidaria. No se puede imputar con una carta inductiva. Es decir, tiene que ser con una resolución de determinación. Entonces, simplemente tengan claro que usted, cuando le llega una carta inductiva, le dice, oye, yo creo que tú podrías tener responsabilidad. Ya, hasta ese momento no me ha imputado ninguna responsabilidad. Por el simple hecho de ser gerente, ¿soy responsable? Pues no. Yo he tenido eventualmente que tener alguna función ligada al cumplimiento de obligaciones tributarias, haber ejercido mis poderes y, ojo, calificar dentro del concepto de dolo o abuso de facultad. Un caso obvio, por ejemplo, que me ocurrió hace no mucho, es que había una empresa, ¿verdad?, que en su contabilidad tenía 2 millones de dólares, ¿verdad?, y tenía una deuda tributaria de 100.000 soles. ¿Verdad? Y de repente, cuando Ciudad va, no encuentra un centavo de las deudas de lo que supuestamente tenía en cajabancos. Es decir, la empresa dispuso del dinero y lo mandó a otra jurisdicción. En ese momento era obvio que el gerente había tenido la facultad la posibilidad de pagar la deuda y optó por no pagarla y sacó el dinero del banco, ya sea que para tenerlo en efectivo o para mandarlo a otra jurisdicción y fuera del alcance de la administración. Entonces, es importante que tengan claro que tiene que haber habido la posibilidad de pagar la deuda y haya optado por no pagarla. Sin embargo, la norma tributaria dice, pero hay situaciones en las cuales yo voy a presumir que existe este dolo o culpa grave, que como hemos conversado es indispensable para poder determinar la responsabilidad. Y son estos casos que usted tiene en la pantalla que están expresamente puestos en la ley. Por ejemplo, oye, yo he vendido un mío, pero no llevo contabilidad. O llevo doble contabilidad. Doble contabilidad normalmente cuando usted quiere evadir impuestos. O soy no habido, que este es un tema medio delicado. Entonces, quiere decir que si usted encaja en cualquiera de estos supuestos que la norma plantee, SUNAT puede automáticamente ir contra los gerentes que hemos conversado, que tienen facultades relacionadas con la obligación tributaria, e imputarles responsabilidad. Ya no tengo que probar el dolo, porque en estos casos la ley presume el dolo. Si usted lleva una doble contabilidad o es no habido, cuidado que este tema de no habido es un tema bien delicado. Han habido épocas en las cuales la administración tributaria ha calificado de manera muy rápida a sujetos como no habidos y los señores se enteran, ni siquiera les comunica a ellos que son no habidos, sino que se enteran porque por algún cliente les dice que en la página web de SUNAT aparecen como no habidos. Pero el solo hecho de que una empresa califique como no habido convierte a sus gerentes en sujetos de responsabilidad solidaria. Importante tenerlo claro. Esos son el caso de los gerentes. ¿Qué pasa con los adquirentes? Bueno, aquí hay varios casos que comentar. El primero, el que conversábamos de las personas naturales, la norma señala que, imaginemos que el señor Juan Pérez tiene una deuda con SUNAT de 1 millón de soles y tiene inmuebles y otras cosas. Y bueno, el señor fallece y le traslada los inmuebles a sus herederos. Hay mucha gente que dice, no, muerto el perro, muerta la rabia. Lo que quiere decir que la deuda no se traslada. Falso. La norma tributaria expresamente señala que los herederos me van a responder por la deuda tributaria hasta por el valor de los bienes que reciban. Es importante tener claro esta palabra de hasta por el valor. O sea, no significa que yo solo puedo embargar ese bien. Déjeme explicarme. El ejemplo de Juan Pérez. Le debe 1 millón a SUNAT y tiene 3 departamentos. Y cada departamento cuesta 1 millón de soles. Y se lo entrega a uno de sus hijos, cada departamento para sus 3 hijos. La norma señala que los hijos se convierten en responsables solidarios hasta por 1 millón de soles. Eso quiere decir que o sea, yo no que me haya limitado a embargar el departamento que heredaron. Yo podría irme contra las cuentas bancarias de esta persona,
¿verdad?, que se ha convertido en responsable solidario hasta ese monto. Y la norma prevé que lo mismo se aplica con los anticipos de herencia. ¿Qué son los anticipos de herencia? Cuando en vida uno le dice, oye, ¿para qué tengo estos bienes? Quiero dárselos a mi hijo o a mi hija, eventualmente en vida. Es decir, por eso el anticipo de una herencia futura. Normalmente sea con herederos forzosos. Pero se gatilla la misma responsabilidad solidaria hasta por el límite del valor. Es decir, si una persona natural tiene deuda tributaria, la deuda la traslada a los herederos hasta por el monto del valor que de bienes que le hereda. Es importante tener claro que si es que la persona ya fallece y no tiene ningún bien, pues obviamente la responsabilidad no puede trasladarse a los hijos. ¿Qué pasa si el anticipo de herencia se dio con mucha anticipación? Hay un caso extremo que se dio hace unos 15, 20 años, en la que una persona había hecho anticipo de herencia en el año 81 y SUNAT le determinó una deuda tributaria en el año 2000. Fíjese, casi 20 años después. Y en ese momento, lo que había anticipado de herencia en el año 81 valía decenas de millones. Y SUNAT le dice, me debes 2 millones. Y le dice, bueno, no tengo que pagar. Bueno, le dijeron, oye, pero tus hijos sí. Y tú les diste un anticipo de herencia. El señor dice, pero no, el anticipo fue mucho antes de que tú me terminaras la deuda. El Tribunal Fiscal, que es la segunda instancia, la última instancia administrativa en todo caso, determinó que es irrelevante que el anticipo sea anterior a la deuda, aún en este caso de 20 años antes. Es decir, si usted le dio anticipo y con posterioridad la persona que dio el anticipo genera deuda, los que recibieron el anticipo tienen responsabilidad solidaria, una vez más, hasta el límite de lo que se les dio en anticipo de herencia. La norma también habla de lo que son los socios que reciban bienes en una liquidación de sociedades, es decir, oye, la sociedad se liquida. Muchas personas que vienen y me dicen al estudio, oye, ¿sabes qué? Me han dicho que liquide la sociedad. Yo le digo, pero eso no tiene mucho sentido, le digo. O sea, cuando la sociedad está constituida, tú tienes eventualmente, digamos, es como tienes al genio en una botella. Tú estás abriendo la botella y el genio se está escapando. Lo mismo pasa con la deuda tributaria. Es decir, los accionistas de una empresa, mientras la empresa esté constituida, en teoría, salvo que haya ocurrido el tema de representantes con dolo o culpa grave, SUNAT no puede irse contra los socios. Pero aquí dice, oye, si la vas a disolver, me voy contra los socios hasta por los bienes que reciban en la liquidación. Este punto 3 es particularmente complicado. La norma señala que, digamos, hace muchos años, la ley decía que los adquirientes de activos y pasivos de una empresa, digamos, se convertían en responsables solidarios. Pero hace unos 12, 14 años, no tengo muy claro la fecha, le agregan una pequeña cambio en la palabra. Ya no es activo y pasivo, sino activo y o pasivo. Es una letra, solamente una pequeña letra. Pero esa pequeña letra cambió todo. Porque antes se entendía, cuando se hablaba de activo y pasivo, oye, estamos hablando cuando tú vendes toda la empresa, o cuando haces una decisión, o ese tipo de casos. Pero cuando se le pone activo y o pasivo, SUNAT llegó a la conclusión, hay 2 informes sobre esta materia, en la que, oye, si yo empresa, tengo una deuda tributaria de 1 millón de soles y le vendo un inmueble a la empresa X, que no tiene nada que ver conmigo, no somos los mismos accionistas, además no nos conocíamos antes de esta operación, y me compra un inmueble por 2 millones de dólares. ¿Puede esta empresa terminar siendo responsable solidaria por la deuda de la vendedora? De acuerdo a SUNAT, la respuesta es sí. Es posible. No ocurre en todos los casos, pero los informes de SUNAT, lo que les estoy mostrando es una transcripción de la ley. ¿Okay? La ley es bien ambigua en este tema. Me parece que los informes de SUNAT son bastante extensivos de lo que plantea la norma, pero el detalle es que estos informes ya tienen más de 7 u 8 años y han sido aplicados en muchísimas ocasiones. ¿Qué es lo que dice SUNAT? Mira, si es que cuando te venden el activo, la empresa
reduce su capacidad de pago o te está entregando lo único que tiene o el activo esencial con el cual está desarrollando su negocio, fíjese esos tres casos diferentes, le imputo responsabilidad al comprador. Está de más decir que obviamente esto que estoy comentando va contra la seguridad jurídica, a esto debería ser revisado en la norma y muchas otras cosas. Pero el gran punto es que las cosas son como se las estoy comentando. Esa es la opinión de SUNAT. No coincido necesariamente con la opinión de SUNAT, pero el detalle es que este tema de adquisición de activos relevantes, ¿qué es relevante? Qué buena pregunta. Dios sabe. Podría ser que 2 millones de dólares sean relevantes para una empresa y podría ser que para otra empresa no lo sea. Puede ser que la capacidad de pago no esté ligado a eso. Y obviamente, si usted me pregunta, si yo le pagué, yo no reduzco su capacidad de pago. Pues ahora, si la empresa luego se fugó con el dinero, eso es otro tema. Pero yo le pagué los 2 millones. ¿Por qué me van a imputar responsabilidad a mí? Es una buena pregunta. No tengo una buena respuesta. Simplemente les comento que esta es la interpretación de la administración tributaria. No, una vez más, la ley es lo que están viendo ahí. No coincido necesariamente con la opinión de SUNAT, pero es importante que usted esté atento a esto. Entonces, un tema que usted tiene que tener claro, por ejemplo, el día que le quieran, oye, vamos a firmar un consorcio. Bueno, los consorcios son, digamos, unas ficciones que tiene la ley tributaria, en la cual cuando usted hace se asocia con otra empresa para hacer un negocio común, sea mucho en el sector construcción, en el sector minero. La norma, digamos, se cambió también hace unos años y señala que todos los consorciados o los miembros del consorcio son responsables solidarias por las deudas de la empresa. Esta norma, la vez pasada, vino un cliente el otro hace no mucho. Esta norma entra en vigencia en el año 2006, hace 20 años más o menos. Pero es una norma que muy poca gente se ha dado cuenta. ¿Qué significa? Imagínense que usted hace un consorcio con otra empresa para hacer una obra, para hacer algo, pero usted no tiene el control de la contabilidad de la empresa. O sea, es decir, el operador es la otra por ciento de un consorcio, yo tengo el 60% del consorcio. Ella también, alguien más que tiene otro 20%, por supuesto. Entonces, ¿puede usted ser responsable teniendo el 20% o soy responsable por el 20%? Según los informes de SUNAT, usted es responsable por el 100% de la deuda. Oye, pero yo no liquido los impuestos. Yo no, digamos, a mí me pagan por mi 20% y nada más. O sea, pues, si quieres, responsabilízame por la parte que recibo. No, la norma dice lo que están viendo ahí. Entonces, SUNAT dice, en otros casos, la ley señala que hay una limitación en la responsabilidad. Aquí no lo dice. Igual que en el caso del adquirente. No hay limitante de responsabilidad si usted compra el activo esencial de una empresa. Yo tengo el caso de una señora que era dueña de una empresa hace muchos años y, mire, la empresa le debía más de 2 millones de dólares. Y el único activo que tenía la empresa era un auto destartalado que creo que valía 20.000 soles. Pero el único activo que le quedaba. Y la señora dijo, mira, me deben mi liquidación de beneficios sociales, que me den en pago el auto. Claro, eso lo hizo antes de conocernos. ¿Qué pasó? Por darle el auto de 20.000 soles, SUNAT le imputa al accionista, a la que requiere el auto, la deuda de 2 millones de soles. Es una locura lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo por adquirir un activo de 20.000 soles voy a responder por 2 millones? O sea, es una locura. Bueno, podría serlo, pero SUNAT se atiene a la letra de la norma. Si en algunos casos, como los herederos, tienes una limitante cuantitativa de la responsabilidad, que es el monto del bien recibido, y aquí no la tienes, yo tengo que entender que siendo una responsabilidad solidaria ilimitada, quiere decir que si tú encajas en el supuesto de la ley, ya sea como miembro de un consorcio, como adquirente de un bien, o eventualmente, en esos casos, yo te imputo la deuda completa. Oye, es medio absurdo la interpretación. Tiene una aplicación, a mi entender, absurda, pero se están pegando a la letra en la norma, que es lo que normalmente ocurre en la materia tributaria. Entonces, una vez más, la compra de activos esenciales puede ser algo muy delicado cuando se trata de una empresa que tiene responsabilidad o que podría tenerla.
¿Cómo que podría tenerla? O sea, ¿y qué pasa si la deuda no existe aún? Si se genera después, podría gatillarse esa responsabilidad. En el caso de los consorcios, es algo así, cuidado con quién se casa, porque un consorcio es como una suerte, no es un matrimonio, pero es algo así como una convivencia. Cuidado con quién convive, porque me llegó, justamente les comentaba este caso, porque me llegó el caso de un señor que tenía una participación del 10% de un consorcio en el 2004. Sunat le genera una deuda tributaria al consorcio y por X motivos, porque le impugnaron por 20 temas, en el 2026 le llega una notificación diciendo me debes 1,5 millones de soles. ¿De dónde? O sea, si ese consorcio no produjo para nada eso. Bueno, el consorcio litigó todo el tema. Oye, además, ¿la deuda no prescribe acaso? No necesariamente. Si la deuda estuvo en litigio, y en este caso lo estuvo por más de 10 años, la deuda no prescribió. La prescripción se resetea. Digamos, si se mantiene el litigio, digamos, yo tengo casos que datan del año 96, la deuda tributaria, al día de hoy. Entonces, 30 años después, la deuda no ha prescrito. Y para el responsable solidario, si la deuda no ha prescrito para el contribuyente, tampoco para el responsable solidario. Este señor se ha enterado 22 años después que tiene una responsabilidad solidaria. Y obviamente la administración se está yendo, digamos, gran parte del problema que vamos a ver en un momento es que este señor no estaba al tanto de que esa cosa podía ocurrir. Le llegó la notificación, no la reclamó en el tiempo, vamos a comentar esto en el poco tiempo que nos queda, y la cobranza se enteró cuando le embargaron las cuentas bancarias. Aunque usted no lo crea. Reorganización de sociedades. Cuando usted se fusiona o se escinde, la norma expresamente señala que se está comiendo todos los problemas de la empresa que viene. Me tocó ver un caso hace muchos años que una empresa compró una empresa mucho más pequeña, que le costó, si la mano me falla, le costó como 5 millones de dólares. Pagaron los 5 millones y absorbieron la empresa. A los años vino Sunat y fiscalizó a la empresa absorbida. Déjeme hacer la historia corta. Sunat al día de hoy está litigando una deuda de más de 50 millones. Oye, pero yo pagué solo 5 millones. Es irrelevante. Tú absorbiste esa empresa y por lo tanto te trajiste todos los problemas que tenía. Y yo Sunat la fiscalicé en su debido momento, a pesar que ya estaba absorbida por ti. Entonces, cuando tú te fusionas o te divides, te llevas todos los problemas de la empresa original. Aquí sí, porque la fusión se parece mucho al matrimonio, cuidado con quién te casas. Porque si es que estás comprando una empresa y la absorbes, una contingencia, o tiene algún problema, todos esos problemas son tuyos ahora. Entonces, mucho cuidado. Hay una serie, como le digo, cuidado con las fusiones, cuidado con los consorcios, cuidado con la compra de activos en mala cuenta de empresas que usted no conoce del todo. Hay otros casos que son menos relevantes y que el tiempo no nos da para desarrollarlos mucho, pero simplemente quiero que tengan claro que la ley determina cuándo hay responsabilidad solidaria. Y el punto es que la mayoría de la mayoría de contribuyentes dicen si pueden deducir un gasto o qué tasa me aplican, pero oye, este tema de la responsabilidad solidaria es bien delicado y está demostrando un gran problema en los últimos, diría, 2 o 3 años. Muy bien. Como le comentaba, la responsabilidad regulada en el Código Tributario es una responsabilidad solidaria. ¿Qué significa? Ante el fisco le cobro a cualquiera de los dos en el momento en que yo lo considere pertinente. ¿Cómo se imputa la responsabilidad? ¿Cómo no se imputa? No se imputa con una carta inductiva, por ejemplo. O sea, por ejemplo, esta SUNAT a veces hace unos comunicados de prensa en las cuales a la gente le baja la presión y dice, no, tú vas a hacer esto, pero cuando uno ve los documentos que utiliza, o sea, el lenguaje legal es increíblemente pulcro. Déjeme explicarme para qué me refiero con esto. Hace un par de años, SUNAT dice, hemos detectado que hay, no sé, miles de casos en los cuales se le va a imputar responsabilidad a los gerentes. Eso decía el comunicado de prensa. Pero cuando usted ve las cartas que le llegan a los gerentes de cientos de empresas, decía, SUNAT dice, hemos visto que la empresa en la que usted era gerente podría, fíjese con los verbos, podría
haber gatillado uno de los supuestos para que se impute responsabilidad solidaria, lo cual será analizado en su debido momento. Entonces, el comunicado de prensa era absolutamente invasivo, pero el documento que llegó era absolutamente, digamos, legalista y bien centrado. ¿A qué quiero llegar? Si le llega una carta inductiva indicando, creo que usted podría tener responsabilidad solidaria, no tiene que salir corriendo a ningún lugar. La ley señala expresamente que la SUNAT debe realizar un proceso de imputación de responsabilidad, primero vía una fiscalización y luego notificándole una resolución de determinación, la misma que puede ser impugnada si es que usted la reclama dentro de los 20 días hábiles de recibida. ¿Cuál es el problema en la realidad? De hace muchos años, no muchos, 6, 7 años, todas las notificaciones de SUNAT se hacen vía clavesol, el correo electrónico que SUNAT le creó, o sea, no a su casa, antes le dejaban pues en la portería, no, hoy día es en el correo electrónico de SUNAT. Pero mucha gente no lo sabe que lo tiene. Entonces, es posible que le haya llegado una resolución o una carta de revisión a su correo de SUNAT y eso tiene efectos legales, a pesar que el Tribunal Constitucional ya ha dicho en varias ocasiones que no pueden utilizar ese tipo de notificaciones cuando estamos ante personas naturales sin negocio. Pero la administración lo hace de todas maneras. ¿Qué ocurre? Si pasan los 20 días hábiles y usted no impugna esta resolución que le está imputando la responsabilidad, lo que va a pasar es que la deuda se convierte coactiva automáticamente y usted ya no la puede impugnar sin pagarla. Entonces, ¿se acuerdan lo que le dije en su momento? Hay personas que se enteran de esto cuando ya le embargaron las cuentas bancarias. Entonces, oye, pero ¿qué? ¿Ahora significa que tengo que estar viendo mi clave sol? Depende, o sea, es decir, depende del riesgo del que estemos hablando, pero la respuesta en el fondo es quizás sí. O sea, quizás usted necesita estar revisando la clave sol, si usted hace operaciones económicas, o sea, si usted hace algunas operaciones que hemos comentado, necesita identificar, alguien tiene que encargarse de ver, no todos los días, pero que sea cada 2 semanas, si ha recibido alguna notificación por la clave sol. Porque si usted responde a tiempo, es como una enfermedad. La medicina preventiva es la más barata. Es posible que usted evite un problema. Pero si usted ya va a encontrarse, oiga, yo me contagié no me he hecho ver por el médico hace 3 meses y hoy día estoy que me caigo a pedazos, bueno, algo parecido con el tema de la responsabilidad solidaria. Si usted no ve la clave sol y ya sean los efectos legales y ya lo están embargando, ya mucho, en ese caso, ya tendría que irse al Tribunal Constitucional, lo cual demora años y en el camino seguramente ya lo embargaron. Bueno, los efectos de la responsabilidad simplemente hay que tener muy claro que yo la puedo exigir indistintamente al contribuyente o a cualquiera de los responsables. Cuando termine de pagarse, muere para todos. Y eventualmente se le da a los responsables algo que se llama el derecho de repetición. Significa eventualmente que, oye, si es que el responsable lo pagó, puede exigirle legalmente el pago al contribuyente. Pero claro, si no tiene plata, pues eso ya es un tema que a la administración no le interesa y al código tampoco. Muy bien. Alternativas frente a, digamos, hay que tener claro que, como le decía, la administración tributaria le puede mandar distintos tipos de documentos. Cuando le manda un requerimiento, significa que lo está fiscalizando y esa fiscalización va a terminar en una resolución de determinación. Pero normalmente la administración se comunica con muchos contribuyentes a través de cartas inductivas, esquelas. Llámalo usted churín funflex. El gran punto es que son documentos que no tienen un impacto legal, o sea, no está iniciando una fiscalización. Por lo tanto, le están sugiriendo que revise declaraciones. Le están sugiriendo y revisando que usted esté atento porque podría haber un problema. Pero esa es una inducción. Ya depende de usted si hace algo o no. Distinto es una fiscalización, en cuyo caso, ahí sí, SUNAT va a ejercer sus derechos, sus facultades, y usted tiene que defenderse lo mejor posible.